Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las telenovelas turcas. Si eres nuevo por aquí, un abrazo virtual y un cálido saludo de bienvenida. Me encanta tener caras nuevas por aquí, listas para unirse a nuestra comunidad de amantes de las historias que nos hacen soñar. Hoy vamos a explorar un tema que sé que les encanta, las nuevas telenovelas turcas en español que te van a atrapar al instante. Sí, como lo oyen. Prepárense para desvelarse, para olvidarse del mundo exterior y para vivir intensamente cada capítulo, porque las historias que les traigo hoy son de esas que te roban el corazón y te dejan suspirando por más. Agarrad vuestras mantas, preparad vuestro té favorito y afinad vuestros oídos, porque hoy vamos a descubrir juntos verdaderas joyas televisivas. Ya saben que soy una apasionada de las producciones turcas, y siempre ando buscando las joyas ocultas, esas series que quizás no son tan conocidas pero que tienen una calidad increíble y un guión que te engancha desde el minuto uno. Y créanme, este año la cosecha ha sido espectacular. Tenemos dramas históricos que nos transportarán a épocas fascinantes, comedias románticas que te harán reír a carcajadas y olvidarte de todos tus problemas, thrillers llenos de suspense que te mantendrán al borde del asiento, y por supuesto, historias de amor que te harán creer en el destino y en el poder del amor verdadero, sin importar los obstáculos que se interpongan en el camino. Este año los guionistas turcos se han lucido, y los actores han brillado con interpretaciones memorables. Así que si eres de los que aman pasar una tarde de fin de semana acurrucado en el sofá con una buena taza de té y una telenovela que te haga vibrar, este vídeo es para ti. Te aseguro que encontrarás la serie perfecta para ti, esa que te acompañará durante semanas, esa que te hará sentir parte de la historia, esa que te dejará pensando en los personajes incluso después de que termine el capítulo. No importa si prefieres el drama desgarrador o la comedia ligera, tengo algo para cada uno de ustedes. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos con recomendaciones, análisis y noticias del mundo de las telenovelas turcas. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. No se lo querrán perder. Cada semana les traigo lo último en telenovelas turcas, con reseñas, análisis de personajes, entrevistas a actores y todo lo que necesitan saber para estar al día en este apasionante mundo. Y ahora sí, vamos a por esas telenovelas que los van a enamorar. Estoy segura de que al menos una de las que les voy a presentar hoy se convertirá en vuestra nueva obsesión. Empecemos con una que me tiene absolutamente enganchada. Se llama El sueño dorado, nombre ficticio, claro, para darle un toque de intriga. Esta no es la típica historia de amor azucarada que hemos visto tantas veces. Aquí tenemos una joven ambiciosa y decidida que, tras sufrir una terrible injusticia, decide escalar posiciones en el mundo empresarial para vengarse de aquellos que la dañaron. Se trata de una historia de superación personal, de resiliencia y de la lucha por la justicia. Nuestra protagonista, cuyo nombre ficticio podríamos decir que es Elif, no es una víctima pasiva, sino una mujer fuerte y capaz que está dispuesta a todo para conseguir sus objetivos. Pero como suele pasar, el amor se cruza en su camino, complicando aún más sus planes. El protagonista masculino es un hombre poderoso y carismático, pero con un pasado oscuro que lo atormenta. Podemos llamarle Demir, un hombre de negocios implacable que guarda secretos que podrían destruir su reputación. La química entre los dos es explosiva, y cada escena juntos es un torbellino de emociones. Lo que me encanta de esta serie es que no solo se centra en el romance, sino que también explora temas como la ambición desmedida, la traición más dolorosa, la búsqueda de la justicia y la posibilidad de la redención. Tiene unos giros argumentales increíbles que te mantienen pegado a la pantalla hasta el final. Piensen en conspiraciones empresariales, secretos familiares enterrados y revelaciones impactantes que cambiarán el rumbo de la historia. Además, la producción es impecable con unos escenarios impresionantes que nos muestran el lado más lujoso de Estambul y un vestuario de ensueño que refleja la elegancia y el poder de los personajes. Si te gustan las historias con personajes complejos y un romance apasionado, El sueño dorado es para ti. Prepárense para un viaje lleno de emociones fuertes y giros inesperados. La siguiente en mi lista es La joya escondida, otro nombre ficticio, mantengamos el misterio. Esta es una comedia romántica que te va a sacar una sonrisa de oreja a oreja. Después de tanta intensidad dramática, creo que todos necesitamos un poco de ligereza y humor en nuestras vidas. La protagonista es una chica adorable y un poco torpe que trabaja en una floristería.
Su vida da un giro inesperado cuando conoce a un famoso chef, un hombre guapo y exitoso, pero con un ego enorme. Imaginemos que nuestra florista se llama Aisee y nuestro chef Kan. Al principio se odian a muerte, pero ya saben cómo va esto, ¿verdad? Los polos opuestos se atraen, y poco a poco, la chispa del amor comienza a encenderse entre ellos. Las discusiones acaloradas se convierten en miradas cómplices, y los malentendidos dan paso a la comprensión y el afecto. Lo que me gusta de esta serie es su humor inteligente y sus personajes entrañables. La protagonista es adorable y te identificas con ella desde el primer momento. Aisee es una chica sencilla y optimista que siempre ve el lado bueno de las cosas. El protagonista masculino, aunque al principio sea un poco insoportable, tiene un gran corazón y te terminas enamorando de él. Kan, a pesar de su fachada de hombre frío y distante, esconde una gran sensibilidad y un deseo profundo de encontrar el amor verdadero. Además, la serie tiene un ritmo ágil y te mantiene entretenido de principio a fin. Es perfecta para esos días en los que necesitas desconectar del mundo y pasar un rato divertido y relajado. Y por supuesto, las escenas de cocina son para chuparse los dedos. Dan ganas de probar todos los platos. La fotografía de la serie es exquisita, mostrando la belleza de la comida y creando una atmósfera cálida y acogedora. Si eres fan de las comedias románticas con un toque de sabor, La joya escondida es tu serie. Ahora vamos a cambiar de registro con El legado prohibido, sigo con los nombres ficticios, no me maten. Esta es una serie de época ambientada en la Estambul del siglo XIX. Prepárense para viajar en el tiempo y sumergirse en una época de opulencia y secretos. La historia gira en torno a una joven que descubre que es la heredera de una fortuna inmensa, pero para reclamar su herencia, tiene que casarse con un hombre al que no ama. Imaginemos a nuestra protagonista, Leila, una joven educada en un convento que de repente se ve catapultada al mundo de la alta sociedad. Su destino está sellado por un matrimonio de conveniencia con un hombre poderoso y despiadado, Faruk, un hombre que solo busca el poder y la riqueza. En medio de este caos, conoce a un joven apuesto y rebelde que trabaja como jardinero en la mansión de su familia. Podemos llamarle Mehmet, un hombre de origen humilde pero con un gran corazón y una visión del mundo diferente. La atracción entre los dos es inevitable, pero su amor está prohibido por las convenciones sociales y los secretos del pasado. Su romance florece en secreto, entre los jardines de la mansión y las sombras de la noche. Esta serie es una joya para los amantes de las historias de época. La ambientación es espectacular, con unos decorados y un vestuario que te transportan a otra época. Los palacios, los vestidos, los carruajes, todo está cuidado al detalle para recrear la atmósfera de la Estambul del siglo XIX. Los personajes son complejos y están llenos de matices. La protagonista femenina es una mujer fuerte y decidida que lucha por su independencia y por el amor verdadero. El protagonista masculino es un hombre apasionado y leal que está dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Además, la serie explora temas como el poder, la ambición, la clase social y el papel de la mujer en la sociedad. Si te gustan las historias de amor prohibido con un toque de drama histórico, El legado prohibido es una apuesta segura. No se pierdan esta oportunidad de viajar en el tiempo y vivir una historia de amor que desafía todas las convenciones. Y para los que les gustan las series con un toque de misterio y suspense, les recomiendo Sombras del pasado, el último nombre ficticio, lo prometo. Esta serie sigue la historia de una joven abogada que regresa a su pueblo natal para investigar la muerte de su padre, un famoso periodista que fue asesinado hace años. Imaginemos a nuestra abogada, Denise, una mujer inteligente y tenaz que está dispuesta a todo para descubrir la verdad sobre la muerte de su padre. A medida que profundiza en la investigación, descubre una red de secretos y mentiras que involucra a las personas más poderosas del pueblo. Se encuentra con personajes oscuros y peligrosos que intentan obstaculizar su investigación y silenciar la verdad. En medio de este peligroso juego conoce a un detective enigmático y atractivo que la ayuda a descubrir la verdad. Podemos llamarle Aras, un hombre misterioso con un pasado turbio que tiene sus propios motivos para ayudar a Denise. La química entre los dos es innegable, pero su relación se ve amenazada por los secretos del pasado y los peligros del presente. La confianza es un bien escaso en este pueblo, y Denise no sabe a quién puede creer. Lo que me gusta de esta serie es su ritmo trepidante y sus giros argumentales inesperados. Cada capítulo te deja con ganas de más. Los personajes son complejos. Y están llenos de secretos.
La protagonista femenina es una mujer inteligente y valiente que no se rinde hasta descubrir la verdad. El protagonista masculino es un hombre misterioso y atractivo que tiene sus propios motivos para ayudarla. Además, la serie explora temas como la corrupción, la impunidad y el poder de los medios de comunicación. Si te gustan las series con un toque de suspense y romance, Sombras del pasado, te va a encantar. Prepárense para una montaña rusa de emociones y para descubrir los secretos más oscuros de un pueblo aparentemente tranquilo. Además de estas 4, hay otras series que también merecen ser mencionadas. Está El eco de tu voz, un drama familiar que explora las complejidades de las relaciones entre padres e hijos, con secretos que salen a la luz y ponen a prueba los lazos familiares. La promesa olvidada, una historia de amor y venganza ambientada en un pequeño pueblo de la costa turca, donde un amor del pasado resurge para desencadenar una serie de eventos inesperados. El jardín de los sueños, una comedia romántica que te hará creer en el poder de los sueños y en la posibilidad de encontrar el amor en los lugares más inesperados. Y Secretos de familia, un thriller psicológico que te mantendrá al borde del asiento, con giros argumentales que te dejarán sin aliento y personajes con motivaciones ocultas. La verdad es que la oferta de telenovelas turcas en español es cada vez más amplia y variada. Hay series para todos los gustos y para todos los estados de ánimo. Lo importante es encontrar la que te enganche y te haga disfrutar, esa que te haga sentir parte de la historia y te transporte a un mundo de emociones. Y ahora que hemos llegado al final de este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales. Hoy les he presentado 4 nuevas telenovelas turcas en español que te van a atrapar al instante: El sueño dorado, un drama romántico con toques de venganza; La joya escondida, una comedia romántica adorable y divertida; El legado prohibido, una serie de época con una historia de amor prohibido; y Sombras del pasado, un thriller con suspense y romance. Además, les he mencionado otras series que también merecen ser vistas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya servido para descubrir nuevas series que los hagan vibrar. A mí me encanta compartir mis pasiones con ustedes y saber que puedo ayudarles a encontrar la telenovela perfecta para cada momento. Su entusiasmo es mi mayor recompensa. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y compartiendo mi amor por las telenovelas turcas. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer sus opiniones, sus recomendaciones y sus preguntas. Así que no duden en dejarme un comentario aquí abajo contándome cuál de estas series les llamó más la atención o si tienen alguna otra recomendación que quieran compartir conmigo y con el resto de la comunidad. Me encanta saber qué series os gustan, qué actores os fascinan y qué temas os interesan más. Vuestra opinión es fundamental para que pueda seguir creando contenido que os guste de verdad. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean amantes de las telenovelas turcas y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada nuevo suscriptor es una alegría para mí y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Cuanto más crezca nuestra comunidad, más contenido podremos disfrutar juntos. Así que no dudéis en invitar a todos vuestros amigos noveladictos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor, pasión y por supuesto, muchas telenovelas turcas. Adiós. Y recordad, la vida es mejor con una buena telenovela.